Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR, y los invitamos a mantener la sana distancia y todas las medidas de protección, y si pueden, quédense en casa. Volvemos, y hacía ratillo que no teníamos a don Denis Meléndez con nosotros. Creo que la última vez él era cuando iniciaba como regulador general en ARECEP hace algunos ayeres. Don Denis fue el director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas antes de irse a Colombia. Yo no conocía Bogotá cuando don Denis se fue, y podría decir muchas cosas bellas de Bogotá, excepto que no vamos a hablar de eso. Don Denis, le escuché alguna vez decir que usted el año pasado estuvo promoviendo el que los costarricenses, y creo que hay que decirlo así, los costarricenses pagáramos más impuestos. Hay un problema de que vivimos de fiado, y tenemos ya muchos años de vivir de fiado, y si los costarricenses, porque no solo el Estado, si los costarricenses viviéramos de fiado, no habría pulpero que nos fíe, ni banco que nos preste, porque tenemos unos niveles de endeudamiento y unas incapacidades de enmienda gravísimas. Pero esa es mi lectura. ¿Cuál es la suya, don Denis? Sí, bueno, en primer lugar, mucho gusto estar nuevamente en tu programa. Creo que hubo un intento fallido por ahí en algún momento, no sé si fue culpa mía, supongo que sí, no pudimos hacer el programa. Y qué lástima que no vamos a hablar de Bogotá, que es más agradable que la situación de la cual vamos a conversar ahora, por la cual estamos viviendo. Tenés razón en el sentido de que en el año 2018 yo fui uno de los que más abracé la causa de que se aprobara la reforma tributaria, porque consideraba que definitivamente no salíamos sin esos recursos. El gobierno estaba en una situación caótica, prácticamente, decirlo con todas las palabras en ese entonces, patética, de recursos, que si no se allegaban nuevas fuentes de ingresos, simplemente no lográbamos salir. Y la posición en ese momento era que el gobierno, con tal de poder hacer la labor que le correspondía en términos de racionalizar mucho más el gasto, de poder hacer economías, de poder ver en qué otra forma se lograba economizar recursos, pues necesitaba esos impuestos. Y efectivamente, bueno, como todos vimos, se aprobó, e incluyó la modificación del impuesto sobre la renta, la modificación del IVA y algunos otros elementos, especialmente unos que son valiosos en términos de restricciones al sector público, al crecimiento de los salarios, etcétera, que a lo que he visto en las noticias últimamente me parece que está rindiendo frutos, en el sentido de que ya no están creciendo los gastos a la misma tasa que estaban creciendo anteriormente. Yo recuerdo que don Eduardo Lizano siempre decía que teníamos un problema en el sector público muy grave, porque aún sin tener en cuenta la inflación año con año, simplemente con todo lo que significaba los aumentos automáticos, los pluses, las horas extra, etcétera, del sector público,
había un aumento en la planilla de un 11%. Bueno, esas medidas que se tomaron en términos de reducir, por lo menos, más bien de convertir los aumentos salariales de términos porcentuales a sumas fijas, pues por lo menos estamos viendo que han surtido algún efecto. Pero yo creo que el gobierno lamentablemente nos ha quedado debiendo otra parte, y era que debía hacer un mayor esfuerzo por reducir el gasto en otros rubros, empezar a hacer una revisión muy profunda, no solamente de todo lo que tiene que ver con el empleo público, que ya presentó un proyecto, pero pareciera que tiene algunos problemas, pero también en términos de la estructura del sector público. Yo no estoy tan seguro de si este país tiene un sector público tan grande como para que haya que reducirlo sustancialmente, pero sí estoy completamente seguro de que tenemos un problema de eficiencia del gasto y sobre todo de que a la larga los recursos están siendo muy mal utilizados y mal ubicados en el sector. Entonces, habría que hacer una revisión de todo eso para lograr sacar adelante este país. En este momento llegamos a una situación en la cual, si no tomamos ya esas medidas, nos va a ir muy mal. Y eso lo dejé patente en un artículo que publicó La Nación un día de estos, o que me publicó La Nación un día de estos, en donde lo llamo que estamos por lo menos a la vista de una hecatombe. Y esa hecatombe significa una situación muy grave, porque si nosotros llegamos al punto en donde ya no podemos atender los compromisos de deuda y ya no podemos atender los compromisos que tiene el sector público, entonces vamos a estar, yo diría que peor que en 1982, que fue la última gran crisis. Después la del 2009 fue algo pasajero en comparación con lo que estamos viviendo en este momento. Yo creo que es muy importante que los costarricenses se den cuenta de que estamos en una situación crítica. El propio presidente Alvarado lo dijo, de que en realidad en estos momentos estamos en el equivalente de una economía de guerra, no solamente por la pandemia, sino porque ya desde hace bastante rato venimos con un sector público que viene haciendo aguas, que se está quedando sin financiamiento, que está en incapacidad de realizar los programas básicos, incluso los programas sociales básicos, y eso tenemos que arreglarlo. Veremos algunas ideas sobre cómo arreglarlo una vez que el canal nos invite a regresar. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el matemático y economista Denis Meléndez. Alguna vez le escuché a don Denis hablar de que cuando era más joven le encargaron un caballero que tuvo la principal responsabilidad en la universidad y que tuvo una responsabilidad muy elevada, la principal en la Contraloría General de la República, pero que no mencionaré por nombre, le encargó en una institución nueva el que don Denis hiciera un estudio de cuánto le cuesta al Estado costarricense hacer llegar un colón a un grupo, a una familia, a un anciano, a una mujer necesitada en este país. Y cuéntenos si le parece, don Denis, de eso, que nos puede dar espacio para otras conversaciones. Sí, claro, con mucho gusto. Eso forma parte de mi historia.
como forma parte ya de mi historia muy lejana el hecho de que estudié matemáticas. Ya prácticamente todos aquellos estudios se me han olvidado, pero no puedo negar que los disfruté muchísimo y que forman parte de, o me han dado esa capacidad de pensar que tienen los matemáticos, aunque yo nunca quizás logré convertirme en un matemático de verdad. Efectivamente, y yo sí me voy a atrever a decir el nombre porque es una persona a quien yo le tuve mucho aprecio, uno de los grandes patricios de este país, que fue don Eugenio Rodríguez Vega. ¿Ah? Él fue nombrado presidente ejecutivo de Limas en 1974, creo, ¿sí? Y yo fui a trabajar con él a esa institución. Él me llevó específicamente a esa institución y parte de los trabajos que hicimos, él estaba interesado en ver, en tratar de medir cuál era la eficiencia que tenía Limas en ese entonces, y para eso él se preguntaba, bueno, ¿cuánto es lo que estamos gastando en el IMAS para entregar las ayudas y para dar los productos que se supone que el IMAS debe entregar a la población más pobre? Y hicimos un trabajo relativamente, bueno, creo que bastante bien hecho, pero que no era algo excesivamente complicado, que era simplemente tomar cuánto eran todo lo que gastaba el IMAS en su funcionamiento y por otra parte medir cuál era el valor de los productos que entregaba. Cuando se trata de programas sociales hay algunos problemas en cuanto a medir algunos de los productos, como por ejemplo cómo medir el aporte que hace una trabajadora social cuando llega a una casa a ayudar a la familia, a asesorarla, a ayudarle en la resolución de sus problemas. Bueno, eso lo resolvimos tomando el salario de las trabajadoras sociales como uno de los productos. En vez de ser uno de los costos, lo pasamos a los productos. Algunos decían que eso era una exageración, porque en realidad pues podía ser que no tuvieran ese valor, pero aún así consideramos que era adecuado. Sumando y restando, llegamos a un dato sumamente preocupante, y fue que para repartir un colón, en ese entonces estamos hablando de 1975-76, para repartir un colón, para darle una ayuda de un colón a una familia pobre, el IMAS gastaba 2 colones 26. O sea, estábamos gastando una cantidad enorme en burocracia, en trámites probablemente que no cumplían ninguna función para hacerle llegar esos recursos a la gente. Eso no tenía ninguna lógica. Tanto es así, tan decepcionante fue ese resultado para don Eugenio Rodríguez Vega, con la ética que lo caracterizaba a él. Al ver esos resultados, tomó la decisión de renunciar a su puesto. Desde luego algo muy doloroso, porque era lo que uno menos esperaba de ese resultado. Él me confesó en una ocasión, sí, lo que hay que hacer es mucho para enderezar esto, y a mi edad, conste que no estaba tan viejo en ese entonces, a mi edad no estoy en capacidad de llevar a cabo esa labor, y por lo tanto tomó la decisión de renunciar. Yo no sé cómo habrá sido el desempeño del IMAS a partir de ese momento, si mejoró sustancialmente. Yo me fui por esa época a estudiar a Chile. Cuando yo regresé, trabajé por algún tiempo más en el IMAS hasta que me fui para el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas a trabajar en 1982. Cuando yo regresé no me pareció que hubiese grandes cambios en la institución, que se hubieran hecho mejoras importantes, se seguía con los mismos procedimientos, etc. Pero yo sí espero sinceramente que esa cifra haya mejorado para bien durante todos estos años. Pero eso me trae a una inquietud, y es
que en Costa Rica no estamos acostumbrados a hacer una evaluación por resultados. Cuando uno ve los informes del sector público, hablan de todos los recursos que se dedican a ciertos programas. Uno ve en educación, por ejemplo, que se dice, y entonces le dedicamos al programa Avancemos tantos recursos, al otro programa le asignamos tantos recursos, pero nunca los comparamos con los resultados que se obtienen. Nunca podemos ver qué es lo que estamos produciendo con eso. Y en el caso particular de la educación, que es lo que hemos visto algunas evaluaciones, en estas evaluaciones que se hacen a nivel internacional, a nivel de pruebas internacionales, pruebas FARO, que son las que se han instalado últimamente, lo que vemos es que la educación como que no está rindiendo para los recursos que Costa Rica le dedica. Viendo las evaluaciones de esta de Doing Business, nos encontramos casos tan decepcionantes que Costa Rica ocupa el lugar número 13 a nivel mundial en recursos que dedica a la educación, pero ocupa el lugar 98 de 140 países en cuanto a resultados del número de profesionales, ingenieros, médicos, etcétera, que logra graduar. Y que la cantidad de gente que se gradúa en los campos que se necesitan para la producción de este país anda a niveles muy bajos. Entonces, eso es una de las tareas que me parece que se deben emprender muy a corto plazo para modificar la estructura de funcionamiento del sector público, para garantizarnos que todos esos recursos que estamos dedicando a una gran cantidad de actividades tengan unos frutos acordes, por lo menos, con lo que estamos gastando. Continuamos, don Denis, una vez que el canal nos invite a hacerlo. Continuamos, amigas, y les quiero contar un cuento. Había una vez Juan Rafael Vargas que iba a la escuela, y en esa época en Heredia se creó la Ciudadela Cobujuquí, que la hizo el INBU, y en San José ya avanzaba Los Hatillos, que era una enorme finca donde se hicieron casas, y más adelante se hizo San Sebastián en toda esa zona, y Las Cañas en Alajuela, y etcétera. Y el Estado costarricense estaba construyendo casas básicas para los costarricenses. Esa institución, con todo respeto, no sé qué hace ahora, me parece que no construye casas porque no ha habido, pero además el Estado costarricense en el tiempo creó las mutuales, creó el Ministerio de Vivienda, creó el BAMBI, además al propio IMAS lo encarga de que haga casas para gente de recursos más reducidos. Se creó el bono de vivienda, que primero se devolvía y luego se dio, y primero era para los pobres y luego para los pobres y la clase media. No hay muchas. Parece que se fue don Denis. No. Yo estoy aquí. Perdón. Entonces, me parece que el Estado costarricense, y lo decía un amigo nuestro, que los panameños le decían que el Estado costarricense, cada vez que tiene un problema, crea una institución. Si esa institución resuelve o no el problema, la institución se queda por secula seculorum. Amén. Don Denis. Sí, ese es uno de los problemas más urgentes que hay que resolver en este país. Tenemos un Estado excesivamente grande haciendo cosas que ya deberían haber sido resueltas y que nunca han sido resueltas. Y como bien lo decís,
Cada vez que surge un problema se crea una institución y si esa institución no lo resuelve se crea otra y después se crea otra y demás. Y el problema que nos ha aquejado, siento yo, es que no sabemos qué hacer con los empleados públicos. Yo sé que es un problema que no hay que tomarlo a la ligera, eso de que haya que cerrar instituciones y que haya que despedir un montón de gente, pues se las trae desde el punto de vista social, pero no podemos darnos el lujo simplemente de dejar una cantidad de funcionarios vegetando sin hacer absolutamente nada. Yo siento que mucho de eso lo podemos resolver si nosotros podemos reubicar una gran cantidad de esta gente que está en esas instituciones que son ineficientes en otras que más bien lo están necesitando. Hay mucha necesidad en muchas entidades. El Ministerio de Hacienda es una de ellas que necesita más personal porque necesita más recursos para cobrar bien los impuestos. Necesitamos en la Caja del Seguro Social para atender el público. Necesitamos en otras instituciones simplemente para lograr crear call center eficientes para atender consultas telefónicas, para atender consultas por internet, etcétera. Hay una cantidad de movimientos que se podrían hacer para ubicar un montón de gente que en este momento está en instituciones que no hacen absolutamente nada. Sí, efectivamente hay una cantidad de instituciones que ameritan ser evaluadas muy a fondo para ver si efectivamente los recursos que estamos dedicando a ellas tienen o no tienen sentido. Porque si no tienen sentido, lo que estamos haciendo con los recursos de los costarricenses es destruyendo valor en vez de creando valor. Si nosotros utilizamos un colón para tratar de llegar a una meta y esa meta vale solamente 25 céntimos, pues evidentemente ahí hay una destrucción de valor. No estamos produciendo absolutamente nada. Y yo me cuestiono algunas entidades como por ejemplo el INDER, que probablemente cumplió un papel interesante cuando se creó como Instituto de Tierras y Colonización, haciendo una especie de reforma agraria en el país, que yo diría que no tuvo muy buen éxito porque era llevarse campesinos a zonas muy alejadas a tratar de producir en esas zonas sin ninguna condición, sin ninguna infraestructura, etcétera. Bueno, se vale revisar, se vale de que revisemos el INDER, se vale de que revisemos el INBU, se vale que revisemos el IFAM, el Instituto de Fomento de Asesoría Municipal. Es hora de revisar todas estas instituciones que tenemos en el sector público. Viendo los datos de la Contraloría, me he dado cuenta que efectivamente hay 324 instituciones que manejan fondos públicos, directa o indirectamente, y de esas, bueno, si excluimos municipalidades, si excluimos los ministerios, algunos de los cuales también deberíamos revisar muy a fondo, nos quedan unas 190 instituciones que uno no sabe exactamente cuál es el producto que están dando. Efectivamente, bueno, los museos y cosas como esas darán su producto, pero yo no sé si para los recursos que empleamos el producto es adecuado. La cuestión es que hay que revisar todo el funcionamiento del sector público para hacerlo más eficiente. No estamos diciendo hagamos despidos masivos, no estamos diciendo que en estas condiciones vamos a crear más desempleo. Bueno, pero sí por lo menos empecemos por reconocer cuáles están funcionando, cuáles no están funcionando, cuáles se pueden mover, cuáles se pueden fusionar. Creo que don Otón Solís muy acertadamente que mencionó en alguna ocasión el proyecto Cerrar, que consistía precisamente en eso, en hacer esa evaluación de instituciones. Pero los costarricenses creo hemos sido cómplices en todo esto. No le hemos puesto atención a ese tipo de medidas para reducir el gasto público. Y hablamos de reducir el gasto público en el sentido de hacerlo más eficiente, porque no solamente se trata de ahorrar recursos, sino que los recursos que empleemos efectivamente nos produzcan buenos resultados. Tenemos que buscar una solución
para reducir gastos, sin duda. Y don Denis, me parece que don Otón, que no puede participar porque está trabajando con un organismo internacional, no puede participar en tareas específicas, pero estoy seguro que después de las 5 de la tarde podría dedicar gustoso y patrióticamente tiempo para reunirse con gente, y él es tesonero. Nos queda algo menos de medio minuto, menos de un minuto, don Denis. Sí, no, yo creo que en ese sentido don Otón podría aportar mucho más. Sabemos pues que él tomó la decisión de alejarse mucho de todo lo que tiene que ver con la función pública de este país, pero debería aportarnos, porque él tiene mucho que decir, especialmente en un gobierno de este que es de su partido, y debería por lo menos dar una guía. Él es economista, buen economista, y tiene buenas ideas que debería estar aportando. Siento que en este momento andamos totalmente a manga por hombro y no sabemos hacia dónde vamos. Pues a las amigas y amigos, lo que tenemos que decirles es que mantengan la sana distancia, que usen y que se la pongan bien la mascarilla. Me la voy a poner mal. Y lávense las manos. Jabón y agua son de las cosas poderosas contra ese pequeñísimo enemigo de la humanidad, y que no tiene voluntad, ni siquiera el virus no es ni siquiera una entidad humana, como nos habló Antonio Lascano hace algún tiempo. Y quédense con este canal que hace la mejor televisión que ustedes se merecen. Gracias. Bien, muchas gracias. Thank you.